instead of being powered by fossil fuels, it's powered largely by renewable energy. Instead of having an automobile-centered transportation system, transport system. Instead of a throwaway economy, it will be a reuse economy where everything is reused. Indeed, we see glimpses of it beginning to emerge here and there around the world. So we have the technologies to build a new economy. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Queremos reconocer la presencia de nuestros expresidentes de la Academia, los amigos de la Academia y a todos ustedes que tienen a bien estar en esta sesión con nosotros. Antes de iniciar esta sesión, queremos informarles la triste noticia del deceso el día de hoy del arquitecto José Cárdenas Miguel, actual presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, amigo personal de varios miembros de nuestro capítulo. Les pedimos nos pongamos de pie, un minuto de silencio para honrar su memoria. Muchas gracias. Asimismo, en homenaje a su vida y su dedicación a la arquitectura, les pido que le demos un fuerte aplauso. Esta noche tenemos el gusto de tener entre nosotras a la doctora Silvia de Schiller, directora del programa de trabajo Arquitectura para un Futuro Sustentable de la UIA, Unión Internacional de Arquitectos, Región 3, Las Américas, y codirectora del Centro de Diseño e Investigación Hábitat y Energía de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. La doctora nos presentará el programa de trabajo de la UIA con su conferencia Arquitectura para un Futuro Sustentable. Los comentarios de esta sesión estarán a cargo del arquitecto Carlos Miranda. Les pido su atención, que permanezcan hasta el final de la sesión y que participen con sus comentarios al final de la misma. Asimismo, los invito a apagar sus celulares. Muchas gracias. Como de costumbre, para iniciar la sesión, le pido a la arquitecta Teresa Martínez nos haga el favor de dar la lectura de la crónica de la sesión anterior. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo solamente voy a mencionar que el jueves vi a Pepe Cárdenas, pasé por el colegio y estaba tan entusiasta con muchos proyectos. Pensaba hacerle un homenaje a Fuentes Flores porque es el único otro arquitecto del TEC que ha sido presidente del colegio, y para él era una preocupación que en el TEC no se sepa bien qué es el Colegio de Arquitectos. Entonces, pues, quería decirles eso nada más. La sesión pasada se inicia con el agradecimiento de Celia Redondo en el primer año al frente del capítulo Monterrey, consciente de este privilegio, reiterando su compromiso de continuar la reflexión en los tres temas en los que se ha abocado: innovación en la arquitectura, sustentabilidad y el tema urbano. El arquitecto Alberto Vidal, nuestro ponente de esta noche, ha incorporado la tipología de edificios de apartamentos. Los departamentos están cambiando el estilo de vida de los regiomontanos, y no es casual.
ya que además de paisajismo se especializó en prefabricados, edificios metálicos, edificios de oficinas en diferentes países, además de recubrimientos y fachadas metálicas. Así que las alturas es su medio natural. El arquitecto Vidal inicia comentando algunos principios que rigen su diseño en una plática que es para compartir, como dijo, la manera en que trabajamos en la oficina día a día en este proceso tan demandante. Algunas ideas históricas a continuación. La arquitectura, dice, se reinventa constantemente, se integra a su entorno, piensa que las ideas ya están ahí y que le toca al arquitecto descubrirlas. Nuestra intervención como arquitectos es trabajar con conceptos, cómo hacer una vivienda digna. El camino es lo que realmente enriquece. Un proyecto no se parte, lo que enriquece un proyecto no se parte de una idea fija preconcebida. El arquitecto no es diseñador de objetos, sino un estratega de procesos, y considera que la era digital es para la arquitectura actual lo que fue la revolución industrial para la arquitectura moderna. En realidad no sigue un orden cronológico al deslizar las imágenes y empiezo a perderme. La Huasteca Valle Oriente nos muestra un plano de Valle Oriente. Los puntos rojos son edificios que están en proceso, los verdes son los que ya están terminados. Un corredor, no logramos contarlos, es impresionante. Nos comentó de algunas soluciones como las áreas comunes a mitad del edificio, edificios de oficinas y hotel, una participación además con Norten en un centro comercial que marcará un hito en Valle Oriente, una serie de edificios en San Jerónimo, en Constitución, en piedra y aluminio. Un hábitat de alta densidad, más versátil, más digno, menos repetitivo, es lo que desea. Los paisajes monumentales entran de lleno, invaden las áreas. Una terraza, jacuzzi, asoleadero, un centro comercial en la carretera, techos curvos, verdes, obras en Cancún donde pronto abrirá la oficina. Algunas casas a base de planos, Miss me recuerda, otra en Villa de Santiago, un edificio comercial cerca de la Purísima, haciendo referencia al templo con la piedra y las bóvedas al campanario, un tema inspirado. Nuestro ingreso es solo por diseño, no construimos nada. Si quisiéramos que cada proyecto fuera único, cada persona es la suma de experiencias, de vivencias. Estamos en medio de este proceso y afirmo otra vez, si quisiéramos que hubieran pasado 10 años a fin de evaluar con los habitantes y saber cómo se sienten. Diego Rodríguez comenta que son muchos los conceptos valiosos, la arquitectura que se reinventa y de esta fe ciega que dices tener en el proceso. Agrega que la constante en tu ponencia, le dice a Alberto Vidal, es la idea de la relación, el diálogo, de que toda actividad creativa debe partir de este diálogo entre el sujeto, el objeto creador y la obra, los edificios del mismo autor que intentan relacionarse, y este tema de la relación me lleva a hacer esta lectura. Para empezar, veo un autor en búsqueda de un lenguaje propio. Tiene código, constantes invariantes, lenguaje propio, articulación de planos. Los proyectos que tienen masa cultural es porque realmente tienen contexto, porque hay con quién dialogar. Los desarrollos están abiertos a propuestas, esperan si existe una expectativa abierta. Para Alberto Vidal, el valor de la arquitectura no resulta de crear espacios, sino de proporcionar relaciones, de abrir diálogos del edificio con el usuario, de los edificios entre sí y con el entorno. La doctora Celia Redondo concluye expresando que permanencias y vivencias en torno a la identidad llegan a crear estas relaciones y diálogos. Eso es lo que nos ha dejado la ponencia del arquitecto Vidal y de la lectura que ha hecho el doctor Diego Rodríguez. Por otra parte, no puedo dejar de comentar que en agosto también el arquitecto Daniel Roseló Díez, barcelonés, nos compartió en una plática su arquitectura emocional, aportándonos en un detallado proceso el acercamiento al proyecto en una sucesión de tejidos superpuestos del sitio, condicionantes y vegetación, su approach al proyecto lleno de significados para llegar por una semiótica de la naturaleza a la arquitectura que se mimetiza en un entendimiento del contexto y el entorno. Un concurso en Puebla con la presencia de los volcanes, o en Marruecos formas de una cubierta que expresan sin palabras la función del edificio, un mercado. Sin embargo, para hacer una fiel reseña, espero en la próxima
tener el material correcto, y les adelanto que salimos llenos de esperanza y renovados por la demarche, es decir, la manera de proceder y las propuestas de este joven arquitecto. Muchas gracias. No cabe duda que la unión de los seres humanos es importantísima. Cuenta esto, es el evento de Iluminemos México, en donde se unieron las voces y las voluntades en pro de un México sin violencia. La unión de los seres humanos en forma organizada, con metas y fines comunes, es lo que hace posible asociaciones como esta Academia Nacional de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos y la Unión Internacional de Arquitectos. En estas organizaciones se busca, a través de la unión de voluntades, hacer una contribución a nuestro hábitat y nuestras ciudades. De esta manera, el tema de la sustentabilidad emerge como una búsqueda en un bien común. La sustentabilidad es un tema de moda y en ocasiones relacionado con utopías negativas de grandes catástrofes. Por ser visiones utópicas, se ha tendido a menospreciar estas visiones como algo fatalista y por ende alarmista, sin buscar incitar al miedo, sino por el contrario, acciones de provecho. La arquitectura y el urbanismo sustentable pueden y deben de ser parte de nuestras actividades diarias, no como algo extraordinario, sino como un elemento intrínseco de nuestra manera de diseñar nuestro entorno. Así, esta conferencia de la doctora de Schiller nos convoca a la acción para unirnos a este bien común que es el futuro de nuestras ciudades. Como preámbulo a esta ponencia, la arquitecta Julieta Cantú hará lectura de la semblanza de la doctora de Schiller. Buenas noches. La doctora arquitecta Silvia de Schiller es arquitecta de profesión, egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Realizó estudios de posgrado en Boodstroom International Education en Rotterdam, en Holanda. Obtuvo su doctorado en diseño urbano en la Universidad de Oxford Brookes, en Inglaterra. Es investigadora desde 1990 y tiene la categoría 1 en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación. Es profesora de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo en la Universidad de Buenos Aires desde 1984 y codirectora del Centro de Investigación Hábitat y Energía en la Ciudad de Buenos Aires. Coordina el programa de asistencia técnica en arquitectura ambiental dentro de este centro. Actualmente dirige el grupo de trabajo de la Unión Internacional de Arquitectos en el programa de Arquitectura para un Futuro Sustentable en la región 3, las Américas. Ha impartido múltiples talleres y cursos, así como seminarios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en varias instituciones educativas y colegios de arquitectos y de urbanistas en Uruguay, Brasil, Inglaterra y España, entre otros países. En los últimos años ha publicado algunos artículos relacionados con la arquitectura y el urbanismo sustentables en coautoría con John Martin Evans. Además, ha escrito los libros Diseño Ambiental y Arquitectura Solar en 1988, Ambiente y Ciudad en el año 2001 y capítulos en Compact Cities in Developing Countries, más globalización, forma urbana y gobernabilidad, entre otros libros que se ha publicado como autora o como coautora. Silvia de Schiller participa en varias redes internacionales como la Asociación Internacional de Educación en Energía Solar, la red Alpha IBIS, la Green Building Challenge y Passive Low Energy and Architecture. Damos la bienvenida a la doctora Silvia de Schiller y le pedimos pase al podio a darnos su conferencia.
Buenas tardes a todos. Un gusto muy grande estar aquí con ustedes hoy. Una deuda que tenía pendiente con Monterrey. Primero porque estamos por venir en el 2006, tuve un accidente, cosa que estoy de nuevo. Así que en realidad era una deuda conmigo mismo. Yo quisiera, después de las palabras de las arquitectas aquí, directoras de la academia, hacer una invitación. Este programa de la UIA es un programa que existe en las 5 regiones en las cuales está dividido el mundo. Y las Américas tenía este sitio vacante. En un momento en que yo estuve dando algunos seminarios en distintos lugares de Argentina, surge la posibilidad de presentarme con una propuesta a la UIA para dirigir y hacerme cargo de este grupo. Bueno, y mi propuesta fue, el nombre del grupo es el programa Arquitectura para un Futuro Sustentable, y noten ustedes la diferencia, que no es arquitectura sustentable, sino que es arquitectura que pueda contribuir a un futuro sustentable, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de arquitectura, hay muchas cosas que podemos hacer en las distintas áreas de la sustentabilidad, y todo eso queda albergado dentro de una serie de acciones que yo hago por una serie de situaciones que nos han pasado vivir. Nos encontramos, especialmente a través del programa de asistencia técnica que hemos establecido en la facultad, que se nos presentan en muchos casos clientes de arquitectos, instituciones interesadas en desarrollar nuevos programas con un carácter más ecológico, más sustentable, más verde. No importa realmente los nombres, no importa realmente si es una moda, las modas pasan, pero cuando esto forma parte de un contexto más profundo, de un compromiso profesional y forma parte sobre todo de una ética profesional. Yo decía, ¿cómo es posible que miembros de la sociedad estén más interesados en lograr a través de sus acciones una arquitectura más comprometida con el ambiente, con la gente, que los mismos arquitectos? Porque la cuestión era que mucha gente se nos acerca diciendo que no tenían profesionales suficientemente capacitados para trabajar en estos campos. Y yo digo, bueno, nosotros que empezamos en la facultad en el 84, cuando se reanuda el periodo democrático en el país, en Argentina, nuestro aporte fue decir, ¿cómo planteamos una nueva manera de pensar arquitectura a los alumnos, que hay que empezar por formar? Pues eso no es suficiente, y hay mucha gente en el ámbito profesional que está actuando y que no tiene suficientes instrumentos para poder trabajar, y que un poco porque es más cómodo seguir como siempre, los arquitectos que somos, se supondría que tendríamos que ser muy creativos, en realidad hay una gran cuestión de convencionalismo, aun cuando tratemos de hacer arquitectura diferente a todo lo demás. ¿En qué reside la convencionalidad? ¿En qué reside hacer arquitectura convencional o arquitectura innovadora?
Entonces mi propuesta hoy fue producir a través de, primero convocar a distintos, sobre todo a los colegios profesionales, a las instituciones que nuclean a los profesionales, con mucho aporte y soporte de la academia, pero que no tiene necesidad de quedarse en la academia, sino que tiene que volcarse y dar soporte al ámbito profesional. Eso es lo que fue. Por eso la invitación que quisiera hacerle a ustedes, esto fue presentado en el Congreso de Turín, que tuvo lugar un mes atrás. Por eso también está en inglés, y estoy pensando que tengo que seriamente incorporar el portugués, ¿no? Porque Brasil es un país muy grande, hay mucha gente capacitada en la región, y aunque el portugués no está considerado dentro de los idiomas oficiales, lo pienso incorporar dentro de mis tareas que tengo programadas. Entonces, realmente están invitados. Esto es muy nuevo, esto recién empieza. Tengo colegas que han hecho una tarea lindísima, especialmente los colegas japoneses, con el mismo título. Así que esto está muy abierto a sugerencias, a motivaciones. Yo siempre digo, hay mucha capacidad en la región, hay mucha gente haciendo cosas sueltas y nos falta el paraguas que cobije esas acciones o que le den una estructura un poco más dirigida, ¿no? Menos suelta de buenas ideas personales. En esto muchas veces me pregunto por qué nos pasa esto en la región, por qué colegas, sobre todo colegas europeos, y yo estoy muy en contacto con muchas cosas, muchos programas en Europa, digo, es que nosotros somos o menos inteligentes o menos organizados. Sucede, hay una situación. Los países europeos, básicamente, están alineados con el protocolo de Kioto. Y como tal, asumen una responsabilidad. Esa responsabilidad la asumen los gobiernos, no importa cuál es la bandera política del momento, es el Estado el que lo asume. Y como tal, desarrolla líneas de implementación para lograr la reducción de emisiones a las cuales se compromete. Eso es lo que no tenemos en nuestra región, ¿no? Ni desde de Alaska a Tierra del Fuego. Nuestros gobiernos no, primero los que son muy grandes, y ya sabemos quiénes son, no están alineados con el protocolo. Y los que somos emergentes o más pobres según la escala, pero países en vías de desarrollo finalmente, no estamos tampoco en el protocolo de Kioto, precisamente por no ser países altamente industrializados. Y de esa manera estamos en realidad en una gran desventaja, porque no tenemos esas líneas que pueden orientar acciones como si le pasa a países europeos, básicamente. Así que he hecho ese mea culpa y al mismo tiempo una especie de reconocimiento de por qué, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué no hacemos estas cosas? Son tan sencillas, son tan de sentido común. Así que ahí están invitados ya. Fíjense ustedes el tamaño, la dimensión de la región 3 y sobre todo la disparidad. No solo la disparidad entre
los grandes países industrializados, sino dentro de nuestros propios países también hay una enorme diferenciación entre pobreza y riqueza. ¿Qué objetivo tiene esta red? Yo quisiera llamarla así, que es una red regional, que son especialistas y practicantes. Y esa relación importante que me parece tan lindo que se ve aquí entre la academia y el colegio, ¿verdad? La idea es producir documentos, asistir a los colegios, entrenar gente, capacitar gente, producir instrumentos que puedan, pero todo práctico, tremendamente práctico, porque nosotros somos productores de hábitat construido y como tal, esto no es una teoría y punto, esto es criterios que hay que poder implementar y no importa si lo hacemos todo en un proyecto o si solamente lo podemos implementar una partecita. Tenemos varias etapas para cumplir. Ante todo hay que establecer una red, hay que empezar desde cero. Desarrollar los documentos y ahí la gente que esté desarrollando este tipo de acciones, vamos a tratar de que eso pueda tener una difusión mayor en la región. Preparar un foro virtual, delinear requisitos y acciones regionales dentro de la región y dentro de cada país, porque hay regiones similares dentro de países diferentes, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de unificar, de darles, señores, esto pasa en Costa Rica, pero también pasa en Misiones, en mi país, o le pasa a Colima, en otro lugar del mundo. Y probar ideas, ¿saben qué? Desarrollar instrumentos, pero ponerlas en práctica y medirlas, cuantificarlas, ver cómo la gente las vive, qué es lo que pasa, qué resultados tengo. No está solo excelente mostrar la obra de uno, lo que me importa es qué dice la gente de la obra de uno y sobre todo qué impacto tiene en la gente, en el ambiente y en la economía. Los tres factores fundamentales de la sustentabilidad. En esos contenidos tenemos criterios que habría que desarrollar. Hay prioridades. No es lo mismo para un sueco hablar de sustentabilidad. No es lo mismo para un chino y no es lo mismo para un mexicano o un brasilero o un argentino de la región. Tenemos estas divergencias tan grandes y esta presencia permanente de la riqueza y la pobreza contrastando permanentemente. Y eso hace que tal vez en distintos países haya distintas prioridades. ¿Cuál sería el criterio? Hablando, por ejemplo, con gente que está en este tema en Brasil, me decían, esto de la sustentabilidad es tan grande, esto es tan tremendo, nuestras diferencias son tan grandes. Vamos finalmente a orientar nuestras acciones en dos líneas de trabajo. Esto a nivel nacional. Una es la eficiencia energética. A nivel nacional, Brasil es muy dependiente. Y la otra acción a la cual se han abocado fuertemente es al mejoramiento de la producción de materiales de la construcción. Son dos puntos, dos aspectos que hacen a la sustentabilidad. No son los únicos, pero trataron de orientar una acción y dijeron, empecemos por aquí. Es un criterio, podría compartirse o no, o encontrarse otro si en El Salvador lo que importa es otra cosa. Y depende de los recursos que tengan, de su proyección en el futuro. Importante en esto, y siempre me gusta hacer hincapié, es desarrollar pautas de diseño.
pautas que no exijan la respuesta exclusiva de un estilo o de una manera de proyectar, sino que con una serie de pautas y desarrollo de estrategias que permitan llegar a un resultado que luego puedo verificar, porque tengo que desarrollar criterios verificables. No solo tengo que ser yo o el que hace un proyecto y decir qué fantástico es. Tenemos que producir elementos de evaluación. Y en eso hay 3 escalas básicas, desde la constructiva a la arquitectónica o edilicia y a la urbana. Y cada una de esas escalas, por supuesto que se complementan, pero no necesariamente tienen las mismas estrategias a desarrollar. El alcance de esto es múltiple, atañe al impacto ambiental, al impacto social y al impacto económico. Y cada uno de esos 3 campos está directa o indirectamente ligados entre los demás. Por eso que me gusta enfatizar esta relación, y hagan un ejercicio de solo para comprobar lo que estamos diciendo. No hay factor ambiental que estemos modificando que no afecte a un factor social o a un factor económico. No hay factor económico que no modifique el ambiental y el social. Y no hay social si no modifica a los otros 2. Eso es una prueba muy interesante de hacer. Se toma una decisión de diseño. Morfológicamente tendrá estas características, esta distribución, esta densidad, superficies, materiales, características múltiples. Pero hagan la prueba. Si esa decisión implica un mejoramiento o un impacto ambiental, y si ese impacto, ¿qué costo tiene en el factor, en el campo económico, y qué costo tiene al ámbito social? Y ahí veremos cuán sustentable puede ser. Yo lo considero un desafío, y un desafío doble en el sentido que no tenemos lo que yo llamo el paraguas institucional a nivel nacional. Y creo que eso realmente es tremendamente negativo, es irresponsable de nuestros gobiernos en general. El no hablar de esto no se habla. Nosotros somos todos ricos, nosotros tenemos todo, nosotros somos fantásticos, pero las reservas se acaban. Nosotros en Argentina, que vivimos a puro gas, tenemos solamente entre 6 y 8 años de gas. Esto no se dice, no se concientiza a la gente. Es una cuestión educativa, no importa qué gobierno esté en ese momento en el poder. Esto afecta a todos. Entonces, ahí hay, creo, una responsabilidad muy grande que no lo noto, que sí hay gente capacitada, que sí hay gente que está haciendo cosas, pero relativamente sueltas y a motu propio, y que no tienen un marco adecuado donde, digamos, darle contenido y darle respaldo. Aquí ya algunos se han acercado desde un pequeño municipio en la provincia de Córdoba, por ejemplo, en Argentina, el Instituto de Arquitectura Tropical en Costa Rica, la Sociedad de Arquitectos y el programa NEXT en Buenos Aires, la Universidad de Colima, nuestro centro, el sellito de la Universidad de Buenos Aires. Hay programas que se están haciendo y nosotros como académicos y como profesionales
tendríamos que poder responder un poco más efectivamente con la producción de hábitat construido. ¿Qué se puede hacer? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sustentabilidad en arquitectura? Esto es lo que nos pasa cuando hacemos una remodelación. Esto es la oficina del British Council en Buenos Aires. Un piso de 400 metros cuadrados, no es ninguna exageración. Y cuando se acercaron a pedir nuestro asesoramiento, lo primero que dijimos es, tratándose de una entidad como British Council, que es la bandera, digamos, del Reino Unido en todo el mundo, tendríamos que tratar que lo que estén desarrollando en este proyecto sea certificable por su propio sistema de certificación, que es el BREEAM, que fue la madre, digamos, de todos los sistemas de certificación. Y ahí empezamos a trabajar con los arquitectos interioristas, en este caso, con la gente que iba a hacer la construcción, con la gente que se iba a hacer cargo de la modificación de los sistemas de las instalaciones. Cuando uno se encuentra con esto y dice, ¿qué hago con la deconstrucción? ¿Qué hacemos con los materiales que se acaban y que hay que renovarlos? Que tenemos que prestar el mínimo impacto posible a los vecinos, esto estaba en un cuarto piso. Es una de las áreas de trabajo en el cual los invito a interesarse, desarrollar acciones, etc. Este es otro caso que nos ha tocado intervenir. Son las oficinas de Greenpeace Argentina, y donde también era un viejo depósito con una lucarna, un ingreso de luz en el interior que hacía de ese lugar una especie de baño turco completo, y le sugerimos una serie de medidas para desarrollar en el proyecto, entre ellas la acumulación de agua, por ejemplo, para luego tratarla y tenerla como en los sanitarios, no para los lavabos y para la cocina. Es un lujo tremendo que nos damos siempre de usar agua potable allí donde no se necesita, así que aquí se recolecta el agua de lluvia y se transforma, y es una medida nada más. La otra fue mejorar las condiciones lumínicas del interior de este edificio sin necesidad de que ingrese radiación o mucha captación de sol. Entonces desarrollamos una pequeña un enrejado, ¿no es cierto?, que está diseñado, parece muy inocente, pero realmente deja entrar el sol de invierno y no deja entrar el sol de verano, con lo cual tiene un poco de calorcito. En Buenos Aires es bastante frío en invierno, se necesita captar sol y se necesita captar luz, así que misión cumplida con eso, pero manteniendo alejado el sol en el verano, que es el problema, porque si no entro dentro de un círculo vicioso, ingreso calor al edificio, luego tengo que extraerlo, y eso significa un alto consumo de energía. Además se han implementado una serie de instalaciones solares que para agua caliente, que ellos lo necesitaban, y para generación de energía. Pero de estos tres sistemas,
el más efectivo, sorprendentemente, fue la tramita esta, que evita el ingreso excesivo de sol, de sobrecalentamiento para el interior y protege de la radiación solar en verano, pero ingresa suficiente. Es mucho más efectivo eso que la producción de energía con los paneles fotovoltaicos en forma proporcional y en función del costo, porque esto fue una bicoca comparado con lo que valen los paneles solares. Por lo menos para nosotros todavía son extremadamente caros, sí los de agua caliente, que también lo necesitamos. Aquí algunos casos de construcciones donde hicimos además un entrenamiento a los constructores. Esta casita es una casa solar en Bariloche, en el lugar de los lagos, a donde la gente va a esquiar. Tiene en el techo, es de alta eficiencia, es creo la primera casa súper aislada que tenemos. Tiene 20 centímetros de aislamiento en el techo, en la cubierta, y 15 en paredes. Pero en pleno invierno apenas se necesita calefacción, aún cuando tenemos 1 metro de nieve afuera. Así que es algo interesante. Nos costó enorme trabajo encontrar gente dispuesta a hacer la construcción, sobre todo el techo, porque la gente, los techistas, no están acostumbrados a incorporar esas dimensiones de aislamiento térmico. Entonces hubo que hacer una especie de entrenamiento para explicarles cómo podían. Cambian las secciones, cambian los cables, las columnas, las estructuras, y entonces es como que se ven perdidos, esto no es lo que suelo hacer, ¿para qué? Mejor dejémoslo, y así seguimos. Esta casa, comparativamente con otras de su mismo nivel de construcción, tiene el mismo costo, pero con un costo de operación infinitamente más eficiente. Así queda finalmente lo que vieron en la primera foto terrible del British Council. Así quedaron finalmente las oficinas, donde se hizo mucho hincapié en la capacidad, en el buen diseño de la iluminación natural en oficinas. Aquí, además de mejoras cuantificables, también, y esto lo hacemos siempre en los proyectos, hacemos encuestas a la gente. Le preguntamos, en el caso como en este caso, que hubo que usar el edificio existente y modificarlo, ¿qué le pasaba a la gente con el edificio en el cual ya venía trabajando de hace tiempo? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Porque ahí surgen una serie de historietas, que me molesta la luz, que tengo encandilamiento, que los colores, que la alfombra, que problemas respiratorios y de salud salen a la luz, problemas de visión, problemas de condiciones de falta de confort en el trabajo. Y esto es una de las cosas más importantes que tenemos que considerar, responder a la gente. Estamos respondiendo al ambiente para hacer un impacto menor, pero también hay que responder a la gente para que la gente se sienta más confortable. Esto traducido se llama productividad en economía y salud en el ámbito social. El tema importante a otra escala es la calidad de los sitios, y los sitios son un tema fundamental en la capacidad que tenemos de desarrollar buenas ideas
sin necesidad de destruir los sitios. Es muy lamentable que a veces pasamos, yo digo, tenía presente, estuvimos haciendo varias misiones en Costa Rica, pasábamos un año por una autopista, lindísimo panorama, vegetación y demás. Al año siguiente había allí tabla rasa, se hace tabla rasa, se transforma en terrazas, lo que antes era verde deja de serlo y es arcilloso, no crece nada. Bueno, realmente es muy penoso la transformación, y es una de la transformación de los sitios, la falta de respeto por el sitio y por la capacidad que tiene el sitio de sustentar a una población determinada y responder a un ambiente, porque estamos produciendo erosión, estamos produciendo falta de vegetación, estamos produciendo impactos muy fuertes, además de lo que significa toda la tarea de este sitio en el cual se produce polvo, sobre todo, que es uno de los impactos más negativos y altamente penalizado en los sistemas de calificación. Nos persigue siempre la preocupación, primero, de cómo explicarle a los alumnos los impactos ambientales para hacer visible, decimos nosotros, para hacer visible lo invisible, casi como el Principito, ¿no? Para hacer visible lo invisible. Así fue cuando, allá por muy desesperados estábamos ante la generación de estudiantes que recibíamos en el año 84, que empezamos a desarrollar un laboratorio de estudios bioambientales para hacer visible lo que no se ve. ¿Cómo se produce esa interacción entre los aspectos, básicamente el sol y el viento, y la luz? ¿Cómo está afectando la arquitectura y cómo la arquitectura modifica microclimáticamente ese ámbito en el cual está inserto? Y así es como desarrollamos un túnel de viento, todo para que sea lo más amplio y abierto posible. Nosotros tenemos por cada materia, en una 300 y pico de alumnos, en otra 180 y en la más chiquita, energía en edificios, nada más que 80. Nuestro equipo docente ya son 30, formados desde que eran alumnitos de grado. Así que es un lindo desafío que venimos desarrollando. Y tratamos siempre, y de hecho lo hacen, esto además de los posgrados, que trabajen con maquetas en el laboratorio. Aquí no importa la precisión la voy a lograr después con los programas de simulación, que los hacemos paralelamente. Pero primero tengo que entender cómo, y antes de proyectar, qué es lo que va a pasar con mi edificio, cuál es de qué tengo que aprovecharme y de qué tengo de protegerme. Fundamental. Así fue como que hicimos este heliodón de múltiples soles y el túnel de viento, y luego hicimos un cielo artificial. A eso hay que sumarle la evaluación y monitoreo de las obras de arquitectura. Yo quisiera, después de haber puesto las cartas sobre la mesa, explicarle un poco, comentar un poco qué entiendo por sustentabilidad en la arquitectura y cuáles son las condiciones que nosotros como arquitectos tenemos en nuestras manos, podemos si queremos. Vuelvo a repetir la trilogía de las áreas que integran la sustentabilidad y que se están dando mutuamente la mano. Si hablo de una gestión X para minimizar impactos,
eso lo tengo que traducir en lo que significa a lo mejor ese impacto o ese uso de un recurso. Está quitando recursos a otra área, a la productividad, a la industria X. Y eso tiene un costo económico. Así que hay allí esa integración que vuelvo a invitarlos a hacer ese juego de ver qué significa cada decisión de diseño. Tengo una hermosa fachada, pero qué sorpresa, es una linda visión al oeste, pero eso significa, y lo sabemos muy bien, que es un ingreso de una radiación que no vamos a poder controlar fácilmente. Entonces, la creatividad hay que ponerla al funcionar, de modo que no se produzca el problema y sí pueda tranquilamente continuar con el diseño que me interesa. Fíjense ustedes, para tomar conciencia, porque cuando hablamos de recursos y de recursos energéticos en este caso, tendemos, no sé por qué, a pensar en el transporte. Claro, yo no soy nunca culpable, ¿no? Entonces, pensemos mejor en el transporte, pensemos en la industria, cómo podemos hacer otro combustible, etcétera, etcétera. Y nosotros no tenemos ninguna injerencia. Y yo quiero insistir en esta cuestión, solamente darse cuenta de lo que significa el impacto de los edificios en el uso de los recursos, porque realmente no somos inocentes. Nada, pero nada de lo que hacemos es inocente. Todo tiene un costo muy alto y un impacto. De eso, por favor, ¿no? Si alguien puede sugerir lo contrario. Pero hasta ahora no encontré nunca que dejemos de hacer impacto. Lo único es que podemos hacer, y no por eso estoy invitando a que la gente vuelva a vivir en las cavernas, por favor, ¿no? Y ni que tengan un nivel de confort menor a lo que ya está acostumbrado. Hay que lograr lo mismo, mejor calidad con menor recurso. Esto ya les comenté antes. Dentro de este impacto, en las emisiones de gases de efecto invernadero están muy claramente expresadas en este gráfico. Solamente acondicionamiento, otro tipo de usos, producción de materiales, transporte, etcétera. Fíjense lo que significa, es un cuarto de la torta, lo que significa el impacto del uso de energía en edificios. Alta calidad, bajo impacto. Eso es fundamentalísimo como criterio para producir arquitectura. ¿En qué la usamos? ¿En qué hay que preocuparse? En mejorar la iluminación, en mejorar la calefacción, mejorar la refrigeración. Eso es todo acondicionamiento térmico y lumínico. Pensar en energías renovables. Claro, las que tenemos, las convencionales, las tenemos que reservar al máximo para que puedan producir un efecto mayor a más largo plazo, pero sabemos que son finitas. Y aún en las situaciones donde se presenten nuevos descubrimientos, son altamente costosos. Entonces, tratemos de trabajar, yo apunto al diseño, yo invoco al diseño como gran factor y gran personaje responsable, profesional, éticamente, de la capacidad que tenemos como arquitectos. Facilidad de uso y respuesta de los usuarios. Fíjense, parece como que lo hacemos siempre, pues que no siempre se da. Tratar de que el usuario sienta que maneja su entorno, controle su entorno, y que además sea fácil de mantener, fácil de controlar,
fácil de sentirse dueño de la situación. Ese señor seguramente va a poder, digamos, comportarse de una manera mucho más efectiva y amigable con lo que tiene a su alrededor. Entonces pienso que el diseño sí puede y más que nada debe responder a estas condiciones. Lógicamente nada de lo que hacemos es natural, es todo artificial. Estamos produciendo hábitat artificial. Y en esto tendríamos que poder combinar. No estoy diciendo nuevamente que vivimos en una situación de retroceso ni de volver atrás, por favor. Estoy pensando que la innovación está precisamente dada en poder capitalizar la creatividad en estas situaciones para promover eficiencia con bajo costo en uso y con un manejo amigable. La eficiencia es ambiental, el costo en uso es una situación económica y que sea amigable es social. Allí hay que combinar lo que tenemos dado, toda la capacidad tecnológica también, diseño y tecnología en forma conjunta. La primera decisión es pensar en un control pasivo, en un costo más bajo y facilidad de uso. Abrir una ventana, qué difícil se presenta a veces. La segunda decisión es cuando los sistemas pasivos no alcanzan. Los climas, ustedes, todos tenemos climas extremos en nuestros respectivos países y puede ser que el control pasivo ayuda, pero no es suficiente. Pero intentemos primero a que el control pasivo lo logre lo máximo y luego lo suplemento, no al revés. Es decir, tengo un clima difícil, pues lo tengo que acondicionar artificialmente y punto. La tercera decisión es optimizar el uso de las instalaciones. Y ahí sí juega un rol importante los aspectos tecnológicos. Pero eso sí, esto viene después, no antes. Esta es una foto maldita que pude tomar solo porque me pusieron en un hotel lindísimo enfrente de una obra en la ciudad de Córdoba. Y esto es lo que ningún arquitecto quiere ver. Pero esto es lo que pasa en la cantidad de edificios que viven con un pulmotor adicional. Fíjense ustedes, hacemos tranquilamente techos vidriados, bastante generalizable, y luego tenemos que compensar, porque ni bien empieza el problema del sobrecalentamiento, no hay equipos de aire acondicionado que puedan soportarlo. Y en muchos casos, si pudiera, el equipo ya deja de ser útil a muy corto plazo, porque se está calentando el espacio exterior. En la ciudad de Tokio, en 10 años aumentó 5 grados la temperatura. Entonces quiere decir que un edificio construido en el año 90, ya en el 95, en el 80, ya tenía 5 grados más para compensar con sus instalaciones. ¿Qué es lo que hace entonces? Agrego más instalaciones y vuelvo otra vez a generar, a aumentar el círculo vicioso de el nunca acabar. Los edificios automáticamente, yo quiero mostrar que los edificios no son culpa del edificio. El edificio responde a lo que nosotros hemos proyectado. Y automáticamente, en forma automática, naturalmente, están captando, están recibiendo o rechazando, están accionando en función del espacio exterior y también de lo que sucede dentro del edificio.
Todo eso el edificio lo hace automáticamente. Pero ¿cómo logramos nosotros un control ambiental de ese edificio? Con o sin intervención de los ocupantes. Cuando esto se multiplica a una escala de esta magnitud, esto es una foto del año pasado en Shanghai, nos preguntamos ¿cómo hacemos para controlar y para que la producción que se está dando en una escala tan gigantesca, tenga algún nivel de criterio previo a la construcción? Que no nos demos cuenta del impacto que da una vez que está construido. Los edificios fallan, hacen su accionar automáticamente, pero también fallan, ¿no es cierto? Porque si los dejamos descontroladamente en nuestros diseños, lo que captan puede ser excesivo, puede ser insuficiente. Son todas fallas de diseño, y tenemos que reconocerlo. Y ahí está la mayor creatividad puesta al servicio de una arquitectura para un futuro un poco más sustentable. A nosotros, como experiencia de actuar como asesores o consultores dentro del centro nuestro, nos toca verificar algo bien interesante. Cuando vienen arquitectos, colegas, con un problema, puede que se hayan dado cuenta que había un problema, a lo mejor no cabalmente, pero sospechan que algo pasa. Una colega mía, que hemos estudiado juntas, me dice: Silvia, necesitaría ir al laboratorio, quisiera que ustedes me digan exactamente el ancho de un alero. Bueno, le digo, tenés maqueta, trae lo que tengas, lo vemos en el laboratorio. Me pone en la planta, el edificio. Ay, le digo, Teresa, te vas a enojar conmigo, pero qué lástima que no cambiaste el partido, la propuesta inicial del proyecto, porque esto no se soluciona con un alero. Hay que cambiar la morfología, hay que cambiar la idea inicial. Creí que se iba a enojar, pero por suerte no fue así. Y si bien pudimos hacer algo con ese alero y con muchas más cosas que hubo que hacer, porque el alero al oeste no era muy eficaz, a partir de ese momento, y esta es gente muy creativa y gente excelente, ganadora de muchos concursos, mostraron que cada vez que empiezan un proyecto, hacen una consulta, a ver, ya están muy entrenados además. Entonces hacen la consulta sabiendo que, a ver, y toman nota, a ver, me aprovecho de esto, me protejo de lo otro, tiendo así, y así van lanzando las primeras ideas a las cuales nosotros los vamos ayudando. Pero con esto quiero decir que solo esta actitud la toma alguien que sabe manejar diseño. El que viene con una idea estructurada, con una idea que la emplea en cualquier lado, esa persona es muy difícil que pueda cambiar y que pueda integrar los criterios que uno le puede aportar en forma eficaz. Le cuesta mucho más. Entonces puede tener un lenguaje muy particular y ser muy atractivo y aparecer en las revistas de arquitectura, pero no es capaz de integrar criterios ambientales y energéticos dentro del comportamiento del diseño. Esto es lo que ninguno quiere ver, porque uno hace una fachada limpia y después le sale sarampión, varicela, en fin.
y nosotros nos armamos una especie de diccionario de enfermedades, un glosario de enfermedades de lo que le pasa a los edificios. Pero lógicamente este edificio estuvo publicado antes, no después que aparecieron los aparatitos malditos. Entonces, diseño edilicio para lograr control pasivo. Y esto, si lo hacemos normalmente, ya un alumno que lo ve no se olvida, lo vuelve, lo mejora, lo traduce. 20.000 formas de hacer el mismo programa con las mismas pautas. No son recetas de cocina, no son recetas, son guías. Con la misma guía, cada alumno hace un diseño diferente. Y nosotros lo incentivamos mucho, eso, para que no se piense que hay una receta y una situación única de responder en arquitectura. Bueno, hay otro tipo de instrucciones para mejorar el comportamiento de los ocupantes. Los ocupantes tienen que ser parte de ese hábitat donde están funcionando, ya sea su casa, su escuela, etc. En esto estamos ahora trabajando con la Secretaría de Energía en el desarrollo, y esto se hace un poquito a sottovoce, que no se escuche mucho, pero hay que ir preparándose. ¿Cómo mejorar el hábitat que ya tenemos? Y cuando vemos lo que sí tenemos y cómo hay que mejorarlo, yo digo, caramba, cuánto mejor hubiera sido tener pautas que nos permitan evitar la enfermedad, no tener que remediarla y mejorar después. Entonces, cada vez que hacemos tareas de mejoramiento, nos ponemos como premisa establecer guías que permitan evitar el problema que tratamos después de mejorar, ¿no? Un conjunto de viviendas que tenía unas patologías tremendas en sus espacios comunes. Primero había que mejorar la parquización, poner arbolitos, farolitos, en fin, decoración de exteriores. Y no era ese el problema. El problema estaba en las viviendas. Ese lugar, ese espacio peatonal, no tenía una sola ventana de ninguna de las viviendas, y eran 600, no tenían ventanas que dieran a los espacios públicos. Eran todas tiras de vivienda que se hacen igualitas, y la última es igual que la del medio. En ningún caso había control social ahí, pues ahí había delincuencia seguramente. Entonces, de ahí es donde la madre no deja a un chiquito que vaya a jugar, no pasa nadie en bicicleta, es la no acción del espacio exterior. Entonces no estaba en mejorar el pavimento o en ponerle algún elemento interesante, sino en modificar desde adentro lo que las viviendas podían influenciar al espacio exterior. Y ahí surgieron pautas. Mejoramos lo que tenemos, ok, ponemos la ventana, le ponemos el arbolito, mejoramos el pavimento y sobre todo le agregamos las ventanas al ámbito, al lugar pero sobre todo dijimos, de ahora en más, que quede claro que cuando se hace vivienda en estas condiciones, tiene que tener visuales hacia el espacio exterior para que se pueda producir un cierto nivel de control social, que sí existe. Pero eso es un síndrome que en cualquier conjunto de vivienda del mundo, eso pasa. En las New Towns inglesas ya eso se había revertido y bueno, eso es lo que pasaba. Estos son dos casos que, como les decía, la Secretaría de Energía se está tratando de preparar, porque aunque no se dice nada,
a nivel político, a veces no conviene, los tiempos políticos son muy cortos y estas son situaciones de largo alcance. Se está preparando para hacer protocolos de mejoramiento de edificios públicos, por ejemplo. Y ese es el caso de allí, del edificio que está ahí abajo, a la izquierda, que es el Ministerio de Obras Públicas de la provincia del Neuquén, sobre la cordillera. Edificio, un típico edificio de oficinas, y había problemas lo tomamos como un caso y ahí se hicieron auditorías de comportamiento térmico, iluminación, confort de los usuarios, visuales al exterior, en fin, todas las condiciones que después podemos, en caso de que eso se cumpla, calificar a ese edificio como un edificio de buena calidad. Pero hay que desarrollar protocolos, y desarrollar protocolos para nosotros significa muchísimas diferencias en las condiciones ambientales de las distintas regiones del país, aparte de la enorme diferencia de latitud que implica una geometría solar diferente que impacta en forma muy diferente en la arquitectura. Nosotros tenemos desde la latitud 22 hasta la 55, o sea, de Estocolmo al Sahara, o de la bahía de Hudson a Cuba, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos en Argentina. Chile tiene un poquito más, pero está deshabitado. Y Brasil tiene más, pero tiene el Ecuador en el medio. O sea, hay diferencias muy sustanciales en la condición climática. Y la otra, el otro esfuerzo en las auditorías es con vivienda social, en este caso un programita municipal que luego la gente lo terminó de construir por sí solo. Entonces estamos a dos puntas, tratando de ver cuáles son las condiciones para mejorar los edificios ya y las viviendas. Pero sorpresa, nuestra energía está altamente subsidiada y no hay ninguna mejora, nada, ni un miserable alerito, ni un cambio de nada que justifique su costo, justifique el ahorro energético que podemos llegar a hacer. La energía es tan barata que nada justifica no seguir derrochando energía. Así que ahí hay una situación muy, digamos, creo que es terrible, porque en vez de estamos subsidiando el derroche, el mal uso, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo que se aumenten los costos, sino que se eduque a la gente, que se den subsidios para la mejora, no para el consumo. En fin, hay muchas formas de incentivar y de producir mejoras sustanciales que además permiten ahorrar el recurso, que es lo que va a faltar en poco tiempo. Aquí las auditorías que hicimos con las oficinas de British Council, siempre tratando de comparar lo que producimos en el proyecto, lo que la gente opina, y medir, constantemente medir y evaluar. No estamos acostumbrados en nuestra formación en general, no sé si me equivoco aquí en México, pero falta un cierto rigor en la evaluación de la toma de decisiones sin saber qué es la decisión, qué implica tomar una decisión, cuál es su consecuencia ambiental, consecuencia social y consecuencia económica. Otra manera de medir, y esto es a nivel urbano, es trabajar con la isla de calor. Hemos hecho
varias mediciones en distintas ciudades donde salimos a hacer las mediciones, y es una forma de identificar dónde características muy particulares de la configuración urbana, ancho de calles, alturas, densidades, si la continuidad de la línea municipal o de la manzana está interrumpida, si son edificios sueltos, si son edificios integrados en una manzana compacta. Todo eso produce un impacto térmico que es el resultado de la isla de calor en la ciudad. La presencia de vegetación o no, estar cerca de fuentes de ríos o lagunas, producen cambios sustanciales en el comportamiento térmico de la ciudad. Y donde fue muy notable, donde detectamos pequeñas islas de calor, lógicamente en los centros históricos, en el centro más compacto, más denso, con mayor actividad y demás, pero también, por sorpresa, fue clarísimo en el caso de Tampico, que de eso estoy hablando en este momento, ¿dónde más se detectó una isla de calor? En la zona de los shoppings, por ejemplo, donde el edificio es totalmente introvertido, no hay un edificio que se comunique con la ciudad, está dentro de una enorme plataforma de estacionamiento. Ese estacionamiento produce una enorme captación de calor. El edificio a su vez también emite calor al ambiente porque ese edificio funciona por motor puro y lógicamente está cerca de las autopistas, de las carreteras de mucho andariveles, así que se suma el problema del transporte, el problema de calor atrapado en los pavimentos, porque no hay vegetación allí, y en la producción del edificio mismo. Así que fíjense, esa combinación nunca lo vimos tan clarito como en esa ciudad, porque decíamos, pero acá, y esto para contradecir la cuestión de que la isla de calor se produce en las zonas más densas. En esa zona no había nadie viviendo en ese lugar, la densidad poblacional era nula. Así que, sin embargo, ahí también se estaba produciendo el fenómeno. Creo que queda claro que hay un compromiso, yo creo que debemos asumir como profesionales, un compromiso pero desde el inicio del proyecto, ¿no? La historieta del alero y el partido, no sé cómo lo llaman ustedes, nosotros le decimos partido a la idea primaria, la idea fundamental de un proyecto. Establecer pautas de diseño y estrategias claras, simular el comportamiento, tenemos que pensar cómo va a ser en funcionamiento ese edificio o ese conjunto, no después que está construido y que vemos las patologías, sino pensar lo que va a pasar después. Para eso tenemos muchos instrumentos que ayudan a la decisión de diseño. Integrar el diseño en las instalaciones y los controles, medir y evaluar los resultados, comprobar la calidad, podemos hacerlo, tenemos instrumentos, tenemos herramientas para hacer eso. Y tratar de mejorar futuros diseños. Esto nuevamente un poco lo que les había mostrado antes. La evaluación del hábitat lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos medir, esto es el mismo lugar, una foto del sitio, la zona de oficinas cerca de Retiro, en Buenos Aires. Yo lo llamo el proyecto construido, porque es el proyecto de los edificios
autistas, autónomos, digamos, dentro de una plataforma. La gente llega al edificio, sube, baja, se va, no hay ciudad alrededor. Y en este caso, el mismo caso, en una simulación, en un proyecto virtual, y en el otro caso, con maquetas que son muy sencillas de hacer en el heliodón del laboratorio. Este es, de nuevo les comento, el laboratorio que tenemos. Esto fue un caso real también de un proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde tuvo una reacción muy fuerte la gente de los alrededores y finalmente se pudo demostrar el impacto, que la gente solo no se daba cuenta, sabía que algo mal estaba sucediendo de hacer este conjunto, y cuando finalmente vieron el efecto dentro en el laboratorio, al comprender las cosas fue mucho más fácil poder hablar con ellos, encontrar alternativas, pero hay que comprenderlo primero. Pero primero hay que tener suficiente modestia como para poner a prueba los proyectos que hacemos. Ponernos a prueba nosotros. Esto es más del laboratorio, es parte del cielo. Estas son fotos tomadas dentro de las maquetas, son pequeñas maquetas y muy sencillas. Esto es dentro del cielo artificial. Allí estábamos haciendo un proyecto para oficinas, era el Palacio de Justicia de Tenerife. Ahí un estudio del movimiento de viento. Aquí más distintos tipos de construcciones. Son todas maquetas de trabajo, no son maquetas que ya están para presentar, son maquetas para modificar, trabajar sobre la mesa de operaciones, como lo llamamos. En todo esto, la certificación de sustentabilidad en edificios se presenta como una herramienta muy interesante para dar respaldo a todas estas acciones de las cuales hablábamos, porque en estos sistemas cada una de estas decisiones toma cuantificaciones, son créditos, son puntos, son formas de cuantificar. El BREEAM, que fue el primero de estos sistemas, y el LEED, que ustedes conocen y que hoy tuvimos un excelente taller con Sue Bartlett. Fíjense en todos ellos el rol que juega la energía dentro de la calificación, pero no solo porque se trata de consumo o de ahorro o de mejor uso del recurso, sino porque este factor es un factor multiplicador que incide en una cantidad muy grande de otros factores que a su vez son calificados. Entonces el hecho de que yo mejore la iluminación natural, que de paso dicho sea, parece mentira, pero dentro del programa de eficiencia energética de Estados Unidos, la iluminación natural era el punto inicial y más primordial de ese programa a nivel nacional. No era poca cosa. Pero si mejoro la iluminación, estoy incidiendo indirectamente en que uso menos iluminación artificial. No solo eso, y no es solo una cuestión de ahorro, sino que significa que tengo que extraer menos calor del interior del edificio. O sea, estoy reduciendo ese círculo vicioso de incorporar sobrecalentamiento para luego tener que extraerlo. Y no para ahí la cosa. Cuando extraigo, lo estoy inyectando al ambiente, no desaparece. Lo inyecto al ambiente, se modifica el microclima exterior. Lo que hablábamos antes
del cambio de la temperatura en las ciudades. ¿Hacia dónde tendemos? ¿Qué hacemos? Esto es Buenos Aires, aquí ya es una manzana de la vieja zona de Buenos Aires. Lo que estamos haciendo, hacia dónde tendemos, es para replantear. El viejo planito de Buenos Aires, pero podría ser cualquier ciudad latinoamericana, ¿verdad? La trama urbana en América Latina, los edificios directamente relacionados con la calle, cosa que sucede que al modificar la morfología, como se muestra aquí en esta foto, estamos directa o indirectamente modificando la conformación dentro de las manzanas de la trama urbana. Y de esa manera se produce calle como vía de circulación nada más, o calle como una vía de función urbana, de sociabilización y de economía. Poner en práctica cada uno de estos aspectos, y seguro que estoy corta, seguro que hay muchísimos más, es, creo yo, nuestra tarea. Comprender la problemática es un punto fundamental para empezar. Si no comprendemos, si no pensamos que lo que hacemos impacta, que lo que hacemos tiene una consecuencia, aparte de mi gusto o no me gusta, si no pensamos eso, pues no se puede empezar. Luego hay que hacer, pero hay que demostrar lo que hacemos. Nosotros, cuando nos toca proyectar a nosotros, decimos: no vamos a competir con la currícula profesional, vamos a tratar siempre de hacer edificios demostrativos, edificios que impliquen una educación y tengan una lección implícita. Los llamamos proyectos demostrativos. Y hay que implementar para transferir, porque eso hay que darlo a las generaciones futuras. Así que esto para mí es la práctica de la arquitectura hacia un futuro más sustentable. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Silvia por una plática tan interesante y tan completa. Realmente abarcó pues, todo el espectro de lo que involucra el futuro de la arquitectura en la búsqueda de la sustentabilidad. Primero que nada, pues, nos hace la invitación y nos pone ese reto que tenemos que asumir todos como arquitectos, como profesionistas, como sociedad, que es hacer nuestro esfuerzo y dar nuestra aportación para que la arquitectura, que es nuestra área, nos ayude como sociedad, como civilización, a alcanzar ese nivel de sustentabilidad que como vimos primeramente en el video introductorio, pues ya es una urgencia, ¿no? No es una cuestión, como se comenta, de moda o de estrategia
política o comercial, sino es una necesidad urgente. Entonces yo creo que Silvia nos acaba de reiterar el reto, nos acaba de presentar una propuesta para que todos nos sumemos con nuestra pequeña aportación como profesionistas a este esfuerzo mundial que está haciendo la UIA para fomentar la sustentabilidad a través del diseño arquitectónico. Yo creo que la invitación está muy clara, es cuestión de que todos asumamos ese compromiso y nos sumemos al esfuerzo. Yo quería platicar con la doctora Silvia unos puntos. Primero que nada nos presenta el reto en el cual nos queda claro la similitud entre las condiciones latinoamericanas, las condiciones de Argentina y las nuestras, ¿no? Hay una falta de estructura y una línea de gobierno clara, sustentada legalmente, que nos obligue, no nomás que nos invite, sino que nos obligue a aplicar un criterio, aplicar un compromiso a nuestros proyectos para que se acerquen a esta tan deseada sustentabilidad. Yo creo que es nuestro compromiso y debemos de dejarlo bien claro, incitar a las autoridades, incitar a la academia a que todos se sumen en este esfuerzo, ¿no? Yo creo que nuestra participación es importantísima, desde luego, pero no la vamos a poder llevar a cabo si no hay una línea de gobierno, si no hay una iniciativa por parte de las autoridades para que esto se lleve a cabo. Sabemos cuáles son, no es una caja oscura donde no podemos acceder para la implementación de estas ideas, de estas estrategias. Simplemente tenemos, primero que nada, encontrar una manera de regionalizar esas estrategias, es decir, cómo aplican a nuestra realidad económica, social, técnica, legal. Yo creo que esa es parte del reto que tenemos que asumir en conjunto con otras disciplinas, no únicamente como profesionistas del diseño, sino en tratar de que esta regionalización se dé a todos los niveles, incluyendo en los sistemas de evaluación. Se están desarrollando por medio de organismos internacionales, por medio del Consejo Mexicano. Se está tratando de adaptar el sistema de certificación LEED a la región, lo cual, pues primero que nada, sería un esfuerzo, sería la culminación de un esfuerzo tremendo, porque eso se llegue a aplicar aquí en nuestro medio. Y habría que cuestionar, y es la pregunta que le quiero hacer a la doctora Schiller, si pudiéramos desarrollar, si fuera posible desarrollar una herramienta regional que además involucrara los tres aspectos que vimos, ¿no? Que era el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental. Sí, con el tema del crecimiento de los sistemas de evaluación, yo vengo trabajando en esto desde el 98, cuando se hace en Vancouver el primer congreso de edificación sustentable. Hemos evaluado, hemos tratado de ejercitar distintos sistemas y vemos la dificultad de que realmente los sistemas que están actualmente en ejecución respondan a las condiciones de nuestra región latinoamericana.
claro que es más fácil adoptar algo que ya está hecho, pero, y es muy difícil, ante todo, poner a prueba nuestra producción. Así que, por el momento, y nosotros estamos haciendo la primera certificación LEED en Argentina, a pesar de que le encuentro muchísimos inconvenientes de adaptación. Creo que es válido hacer el intento, de hecho los felicito por el avance que están haciendo aquí, pero siempre y cuando eso lleve a un camino de una certificación mexicana, de una certificación ecuatoriana, de una brasilera, argentina, etc. Creo, y dentro de esas condiciones, que la certificación pueda tener un diálogo entre los países latinoamericanos. Es la única manera de responder a las condiciones que son particulares y que no responden a otras condiciones. Entonces, el ejercicio es válido. El implantar la idea de que debemos certificar lo que hacemos también es súper importante, pero pensémoslo como una etapa inicial, como una etapa de aprendizaje de lo que otros hacen en otros ámbitos, pero sepamos que son diferentes, que no son los mismos. La preocupación sí es la misma, llegar a una buena calidad de producción, pero las condiciones son diferentes. Certificar en Suecia no es lo mismo que certificar en DF o en Quito o en cualquier lado. Así que eso, pero es un reto muy difícil. Se está trabajando, hay gente que está trabajando en cada uno de estos países. Yo por lo menos conozco en México, ustedes, gente en Brasil, en Chile, y ya incipientemente, bueno, en Argentina y también incipientemente en Ecuador. Y todos coincidimos en esta preocupación. Está muy bien, pero habría que pensar de otra manera. Nosotros con el Mercosur tenemos una oportunidad interesante. No es suficientemente operativo, no hay suficiente riesgo político valiente como para decir me juego por esto. Pero por eso, la experiencia me parece muy valiosa, pero sí lo tomo como una etapa de desarrollo, ¿no? Como un paso hacia una certificación local más sencilla, mucho más sencilla, porque de hacer todo mal, hacer algo un poquito mejor, hay una gran diferencia. Entonces, ¿por qué no? Si cuesta tanto implementarlo, pensar en etapas, hago este poquito y ya tiene una calificación, de ir interesando a las cámaras de la construcción, a los colegios profesionales, a las facultades de arquitectura, ¿no? ¿Qué acción puedo empezar a hacer y empezar a calificar? Esto tiene una nota un poquito mejor, y si le agrego la otra va a tener algo mejor, porque no es fácil la certificación de los sistemas de los países industrializados, y no condice sobre todo con las condiciones de certificación. Nosotros no tenemos materiales certificados, por ejemplo. Entonces, o consumo un montón en el costo para comprar los productos de Estados Unidos, que llevarlos a Argentina es un flor de disparate, o tengo que compensarlo con condiciones de diseño que son las únicas que puedo manejar. Por eso es que yo le doy tanta importancia a las decisiones de diseño. No sé si queda claro esta situación. Como andamos ya un poco recortados de tiempo, no sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacerle a la doctora. Estamos cansadísimos, pobre.
Sí. Carlos. Gracias, buenas noches. De hecho, dos preguntas para hacer más eficiente el tiempo. Una, tomando en cuenta su background en investigación académico y un poco extendiendo las experiencias que nos ha contado de compartir o bajar el conocimiento a la práctica, ¿no? Porque está como que volando ahí en la academia, en donde hay... Bueno, ¿cómo acercar la disciplina de la investigación y la metodología de verificar resultados a la práctica? Porque trabajando en el día con día, pues nos gana el tiempo y no hay el tiempo que quisiéramos para poder estudiar, llevar al laboratorio las cosas. Eso por un lado, esa es una pregunta. La otra es, ¿cuál es su opinión, su percepción sobre la diferencia o la ventaja que hay en utilizar herramientas digitales para simulación o modelos físicos? Porque muchos de nosotros también se nos antoja la ilusión de la simulación y la vemos como así panacea, ¿no? Como puede ser la representación de la realidad y a veces no sabemos ni qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión? Bueno, las dos están altamente ligadas. Ante todo debo aclararte que no volamos, que justamente lo que tratamos de hacer es inculcar esta práctica de evaluar alternativas ante una situación de pautas y con los alumnos, ya que hablas de lo académico y de la investigación, de modo que estén acostumbrados a que las ideas se presentan, que no siempre son brillantes, que no siempre son mágicas y que hay que elaborarlas mucho. Y en ese trabajo es importante que uno sepa que toma la correcta decisión y que las puede evaluar ante un abanico de alternativas posibles y decir, tomo esta y no esta, porque esta tiene este beneficio, consigo tal cosa. Entonces, eso es bien realista. Y además con una proyección de servicio, no solo de gusto personal. Creo que ahí hay una diferencia fundamental en la manera en que educamos a los arquitectos. Después, tu segunda, creo que era esa tu pregunta. Y luego nosotros cuando empezamos en la facultad, toda nuestra preocupación estaba en los aspectos educativos. Y luego se fue demostrando que empezaron a aparecer consultas de los profesores, de los alumnos que se recibían y demás. Y entonces fue allí que dije, tenemos que esto abrirlo como quien abre un consultorio externo en un hospital. Y así lo propusimos y desde el 94 que estamos asesorando a terceros fuera de la facultad. Es un ingreso genuino para la facultad y es un crecimiento impresionante porque hacemos que los alumnos participen también en con pasantías y con pequeños ingresos que puedan también participar y ver la realidad. Todos los trabajos, y eso sumado, todos los trabajos de investigación tienen un objetivo de aplicación concreta. No hacemos investigación abstracta, hacemos investigación aplicada, que es lo que corresponde a nuestra profesión. Muchos de los proyectos de investigación surgieron de situaciones que venían del medio a nosotros. Que un grupo de médicos, por ejemplo, nos venga a consultar sobre cómo reducir, así vinieron, de las salas donde se alojan
son clínicas privadas, estarán preocupadas en el costo. Sí, pero era otro costo, no era el consumo de la energía, era el costo de los seguros. Los enfermos, los pacientes que salían perfectos de una operación, se enfermaban en la sala. Y se enfermaban por un problema del sistema de aire acondicionado, francamente. Entonces pusimos en marcha un programa de investigación, fíjense. Entonces, algo más concreto que eso, no es invento ni es volar. Luego, y como eso hay muchos casos más, pero no vamos a perder más tiempo en esto. Lo que me parece interesante la pregunta que hace respecto a la simulación, digamos, al accionar virtual o al accionar espacial. Nosotros, cuando empezamos con el laboratorio, no había computadoras en la facultad. Y eso fue en el 86. Entonces, empezamos tratando de hacer visible lo invisible, como decía antes. Y eso se hace con maquetas. Y maquetitas se hacen con nada, con 4 cartoncitos. No estoy hablando de maquetas de presentación, estoy hablando de maquetas que evidencian una situación espacial concreta y que me permita cambiarlos en el momento en que estoy proyectando.